abogado que tiene la ventaja de haber sido formado por uno de los mejores periodistas y comunicadores de la historia del país. Pipí Álvarez Castellano, don Francisco, formó esta generación de ciudadanos y profesionales. A mí me encantaba leerlo. Me reía mucho, tenía un sentido del humor extraordinario, y fue parte de una generación inolvidable de la comunicación y el periodismo dominicano. Sus hijos, y en el caso de Francisco, de Pancho, a quien tenemos en cabina, se han dedicado pues a otras áreas, y en el caso del derecho, Pancho también ha hecho comunicación. Nos tocó allá abajo en el segundo piso de este edificio hacer por mucho tiempo el matutino alternativo, y ahí escuchar pues cada mañana sus opiniones sobre diferentes temas. Estamos hablando de reformas, pero al mismo tiempo hay que hablar de la Suprema Corte de Justicia, hay que hablar de los jueces salientes, entrantes, de los procesos que tiene también dentro de su ley y su reglamento, el principal instrumento del sistema de justicia de la República Dominicana, y de otros temas de interés, puesto que fortalecer un Estado de Derecho pasa por todas estas materias. Pancho, bienvenido al Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Buenos días, y vamos a compartir contigo una ronda de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, José Luis, y muchísimas gracias por invitarme, y sobre todo por la introducción que has hecho. ¿Estás siguiendo la pelota? Sigo la pelota, pero... Boston te lo eliminaron temprano. Bueno, pero vamos todos por Juan, ¿no? Por Juan Soto. Yo creo que... Yo que nunca he sido yanquista, voy por los Yankees, ahora por Juan Soto. Ah, mira que bien, un patriota. Bien. Pero bueno, de todas maneras quería agradecer, repito, la introducción, porque cada vez que me introducen hablando de mi padre, pues es algo muy especial para mí. Estoy aquí a disposición de ustedes. Don Francisco Álvarez Castellano era una figura de fácil acceso. Era un hombre muy especial en el trato. Yo le conocí, yo recuerdo que cuando yo trabajaba con Atuey me mandaba a llevarle algunos mensajes a Francisco. Yo iba a la redacción del periódico Hoy, y siempre me recibía como si yo hubiese sido un amigo de él de mucho tiempo. Siempre muy agradecido, y por supuesto que Dios lo tenga en su santo seno. Muchas gracias. Hay varios temas en el país, Pancho. Se está hablando mucho de reformas en varios sentidos, pero también están los temas en la justicia, que es sobre lo que creo que sería la mejor conversación contigo. Hay, por ejemplo, un caso ahora de corrupción en el Intran, y hay diferentes situaciones que siguen latentes. ¿Cuál es ahora mismo la impresión que tienes tú de lo que está ocurriendo en la justicia dominicana? Bueno, yo creo que lo primero es que hay que dar una voz de alerta, si se quiere, para que los casos que están en la justicia no queden sepultados ante la opinión pública por todo este tema de las reformas que tenemos. Si ustedes, por ejemplo, examinan 5 de los periódicos impresos de la República Dominicana de hoy, se van a encontrar con que todo se desvió hacia la reforma fiscal, incluyendo la reforma constitucional. Sí, del día de ayer, que se aprobó en segunda lectura. Eso es un hecho importante, noticioso e importante y trascendente. Sin embargo, si ustedes examinan las portadas de 5 de los periódicos impresos de la República Dominicana, se encontrarán que solamente uno lo puso como su noticia principal, lo de la reforma constitucional. Otro inclusive ni lo colocó en su primera página, y otros lo trataron de una manera incidental, si se quiere. Todos se enfocaron en la reforma fiscal. Y si eso ocurre con la reforma constitucional, imagínense lo que está ocurriendo con los casos de corrupción que se conocen en los tribunales de la República, con el agravante de que la ciudadanía podía seguir esos casos, esas audiencias de los casos de corrupción por YouTube, y de buena a primera se suspendió. ¿Y qué pasa? Que los casos judiciales se llevan de aquel mandato de que deben ser públicos y contradictorios, ¿no? Público significa que si usted, ciudadano, quiere entrar a un juicio de fondo, puede ir a la sala de audiencia y sentarse allí a ver qué ocurre. Pero estos casos copan la sala de audiencia porque son tanto los imputados y los abogados de los imputados que no cabe a veces ni la prensa. Entonces, era una buena medida que para consolidar la idea de la publicidad de los casos se transmitiera por YouTube. Pero repito, Participación Ciudadana, que montó un observatorio de estos casos y ya tiene 2 informes de ese observatorio de buena primera, y lo hacía ese observatorio a través de YouTube, de buena primera ya no está en YouTube. Entonces, ¿qué nos preocupa? Que estos casos queden debajo de la mesa,
porque debajo de la mesa pasa cualquier cosa. Estos casos de corrupción tienen que tener la máxima publicidad posible, no para condenar o para absolver, sino para hacer justicia en base a los hechos y las pruebas que se puedan haber reunido y que se presentan en los tribunales. Ayer tuvimos audiencia del caso Antipulpo, se están conociendo los testimonios de los testigos a cargo, ¿no? Y Calamar está en audiencia preliminar, o sea, todavía no ha arrancado la audiencia preliminar. Esa audiencia preliminar que Medusa tuvo 94 aplazamientos en una audiencia preliminar que debe resolverse en 2 audiencias, porque no se juzga si es culpable o inocente una persona, sino sencillamente si hay mérito para un juicio de fondo. Y sin embargo, repito, en caso Medusa, para pasar la etapa de la audiencia preliminar hubo necesidad de 2 años y tanto y 94 aplazamientos. Entonces Calamar está entrando apenas en el inicio de la audiencia preliminar. Coral, por el contrario, Antipulpo se está conociendo audiencias de fondo ya, pero con mucha lentitud, y algunos piensan, bueno, lo que se está esperando es que pase el plazo de los 4 años, ese que manda el Código Procesal Penal, que debe haber una sentencia de primer grado por lo menos en fondo dentro de los primeros 4 años a partir de la medida de coerción. Eso, ¿ustedes saben cuándo se cumple para Medusa? En diciembre. Claro, eso no significa que se va a declarar extinguida. Alguien me dirá, qué ingenuo tú eres, porque ya ocurrió con el caso de los 3 brazos y con el caso de los tucanos. Bueno, pero la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional han sido claros en que si no ha habido una dilación negligente por parte de los tribunales y la Corte Interamericana y la Corte Interamericana y ha habido dilación provocada por los propios imputados, ese tiempo no se cuenta dentro de los 4 años. Pero hay que prestar atención, hay que estar atentos, porque si no, de buena primera viene una sentencia de extinción de la acción penal porque llegaron los 4 años sin que la gente se haya enterado de cómo evolucionó eso. Mire, yo voy a empezar a sacar también mi currículum, tú ves, porque yo no lo hago, pero yo aprendí con su padre. La primera vez me senté a un panel fue con él, don Silvio Erasme, don Ercilio Veloz Burgo y Sandy Locual. Me acuerdo yo que ahí comencé. Su papá entró echándome un boche. ¡Ah! ¡Cruza las piernas! ¡Siéntate bien! Y de ahí para allá. Mire, nadie quiere hablar de corrupción, y es verdad. Ni los viejos, ni los nuevos. La ensalada de marisco, ya uno no diferencia ni siquiera un caso de otro. La realidad es que la corrupción pasada, que toda es marina, por lo menos ni yo, o sea, yo que le doy seguimiento a eso, a mí me preocupa más el ataque que le están haciendo a Carlos Pimentel. Porque si tenemos el caso Camaleón, es que se llama, sí, se llama por la acción de Carlos Pimentel. Y todos los casos anteriores tuvieron una falla de origen, una inadvertencia, una ineficacia, una indiferencia de la dirección de compra y contrataciones pasadas. Todos, inclusive lo que pudieran considerarse una excepcionalidad a la ley de compra, como es el caso del contrato a Hochi, el contrato ese que no sabemos la naturaleza ni el contexto que dio el Ministerio de donde estaba Paulino, no sé. De Defensa. ¿Qué usted piensa? ¿Cómo podemos fortalecer esos pequeños órganos de control y de regulación, que son muy pocos? Mira cómo le han salido a acusar a Carlos Pimentel como que él es dueño del proceso de compra. O sea, si hay alguien que está siendo atacado de manera vil por todos los frentes, es precisamente la labor de compra y contrataciones. Bueno, yo no me quiero inspirar en Ivanhoe ONG, que estuvo aquí hace un momentico y utilizó la frase de datos mata relatos, sí, una forma de impactar en los que están escuchando la información, ¿no? Y digo que no me quiero inspirar, pero voy a utilizar la frase que ya todo el mundo conoce, de que los pájaros le tiran a las escopetas. Y eso es lo que está pasando con el caso de Carlos Pimentel. De buena primera, había que desacreditar a Carlos porque él fue realmente el que puso en movimiento la acción pública a través del Ministerio Público, ¿no? Cuando apoderó al Ministerio Público de las investigaciones que había hecho. Ahora, Carlos es una persona inteligente, bien preparada,
que no le tiene miedo a las cosas. Y por ejemplo, él este fin de semana pues preparó un cronológico de las actividades de compras y contrataciones en ese caso Camaleón. Todas y cada una de las actuaciones de compras y contrataciones en ese caso. Está en el portal de Participación Ciudadana, lo publicó el periódico Hoy en el día de ayer, y es interesante el cronológico porque usted se da cuenta de que compras y contrataciones hizo lo que tenía que hacer. Y se acabó el tema. Carlos no es el imputado. Yo por eso digo, ahí se acabó el tema. Que él tiene que explicar porque ahí está explicado en ese cronológico que él publicó, repito, pueden entrar al portal también de compras y contrataciones y lo van a encontrar. ¿Qué hizo compras y contrataciones en cada paso de ese caso? Que por cierto, es un caso de novela que inspiraría hasta García Márquez si no hubiese fallecido. Porque la verdad es que yo, que frecuento con mucha asiduidad la Gustavo Mejía Ricard, siempre pasaba por frente de Aurich y yo decía, Aurich, ¿qué será eso? Me recordaba un experto que nosotros en el caso Baninter, por Banco Central, llevamos como testigo experto, Luis Aurich. Yo debe ser un negocio de él. Pero veía que al lado del letrero de Aurich había otro que decía Ministerio de Defensa. Y eso me llamaba muchísimo la atención. Y cuando explotó todo esto, que uno tuvo acceso al interior de ese local vía fotografías y videos, me encuentro con que el que sobrepasaba la puerta de entrada y entraba al salón principal o el salón de entrada de ese edificio, al lobby, había otra pared con todos los logos de todas las instituciones con inteligencia, incluyendo por ejemplo la Dirección General de Aduanas, que me gustaría escuchar de Yayo San Lobatón una explicación de por qué estaba siendo utilizado ese logo de la Dirección General de Aduanas sin que nadie hiciera absolutamente nada, que no se conocía. Bueno, aquí quizás las instituciones no lo conocían. Bueno, pero ahí está, y sería bueno que cada una de las instituciones cuyo logo está dentro del local de Aurich se explique que no tiene absolutamente nada que ver, que se hizo de manera inconsulta, que exprese su opinión al respecto. Yo tengo una pregunta, don Francisco, y es la siguiente, que es una crítica que siempre he asumido con el tema del Ministerio Público. Usted habla, bueno, que no se pueden sacar de los medios los casos de corrupción. Yo estoy de acuerdo, todo juicio, de acuerdo a nuestra legislación, es oral, público y contradictorio. Ahora, ha habido una práctica de exponer todos los casos en medio de opinión pública, pero se pierden en los juicios de fondo, muchos de ellos. Entonces tenemos muchas condenas anticipadas en función de una serie de medidas de coerción que solicita el Ministerio Público. Por ejemplo, el último caso ahora, el mismo Ministerio Público dice que este caso, ¿cómo se llama? Camaleón. Está totalmente blindado, todo el mundo sabe, pero sin embargo pide una medida de coerción de 18 meses en vez de agarrar y agilizar con la prueba que tiene un juicio rápido. Y yo digo, bueno, pero el problema es que cuando viene a ver nosotros lo que estamos haciendo es constituyendo, cambiando el ordenamiento jurídico. Ese ordenamiento jurídico se da en función de una condena moral precedida de una medida de coerción y al final la mayoría de esos casos terminan absueltos en los tribunales en los juicios de fondo. ¿No le preocupa a ustedes esa práctica que se ha venido desarrollando en el país en los últimos años? Mira, Participación Ciudadana ha dado seguimiento cercano a cada uno de esos 5 casos. Vamos a incluir ya Camaleón dentro de esos casos. Estamos hablando de Antipulpo, Coral, Calamar. Pero incluyan Odebrecht también ahí, otros casos que han salido absueltos en los tribunales. Pero por favor, el caso de Odebrecht, ¿quién fue que lo armó? Pero los mismos Ministerios Públicos de ahora, Jenny, Camacho y ese mismo. ¿Quién dirigió? Por ejemplo, Camacho no participó. Pero Jenny era... Jenny estaba en el ostracismo que le dije. Pero veamos esto en función de un sistema. Yo me recuerdo que yo visité a Jenny Berenice Reynoso, después que la movieron de la Fiscalía del Distrito Nacional a la Corte de Apelación, y fui a su oficina, y ella estaba sentada ahí, sin nada que hacer. Ella tuvo que tener la paciencia para no renunciar e irse, ¿no? Pero la pregunta, estamos hablando de un sistema, porque, perdón, yo no quiero personalizar esto. Lo que he observado en los últimos años a un Ministerio Público que ha actuado de manera
consistente con ese tipo de prácticas. Te entendí. O sea, a mí, no yo no personalizo ese te entendí tema. y no te he respondido. Y te quiero Sí. responder. Cuando comencé diciendo que Participación le había dado un seguimiento cercano a estos casos, lo que estaba diciendo es que conocemos la carga probatoria que el Ministerio Público está presentando en cada uno de esos 4 casos. Todavía no puedo incluir Camaleón en eso porque apenas está comenzando, no ha habido todavía, no se ha profundizado la investigación como en los otros casos. Pero en los otros casos, yo me recuerdo que yo di unas declaraciones que salieron en primera plana en el periódico Hoy, señalando básicamente que esas delaciones premiadas, por llamarlas de una manera que la gente entienda rápidamente, ¿no? Esa herramienta legal que el Ministerio Público está utilizando de llegar a acuerdos con algunas de las personas que comprometieron su responsabilidad penal, no hay ninguna duda que comprometieron su responsabilidad penal, pero llegó el Ministerio Público a acuerdo con ellos para que colaboraran. Y ahí están los interrogatorios de todos ellos. Por cierto, Marino Zapete acaba de publicar un libro que contiene todos esos interrogatorios. Y la verdad que cuando usted lo lee, usted dice, pero ¿qué pasó en República Dominicana en esos tiempos? ¿Qué pasó? Ahora, esos casos, yo no voy a utilizar la palabra que está gastada, de que están blindados, tienen pruebas que van, cuando se presenten en los tribunales, si la prensa está ahí, van a volver a sonrojar a todo el mundo en República Dominicana por lo que pasó en esos casos. Ahora, ¿qué pasa? El Ministerio Público tiene que seguir una ruta de investigación. Yo preferiría que primero investigara y luego pidiera medida de coerción. Pero ¿qué pasa? Que la opinión pública en este país es dura, ¿no? Y todo el mundo decía, ¿y qué pasa con este caso de Hugo Vera que no se decide? Tiene 1 año investigando el Ministerio Público. Bueno, todavía no había terminado la investigación, todavía no la ha terminado. Y están tratando de desacreditar las actuaciones del Ministerio Público. Yo lo que entiendo, lo que debe ocurrir es que se conozcan los juicios de fondo. Lo que no puede ocurrir es lo que pasó con Tres Brazos y con los Tucanos, de que de buena primera se diga, aquí no se va a presentar ninguna prueba porque ya no hay tiempo. Si eso ocurre, este país va a ser una selva. No va a haber regla alguna que ayude a la convivencia social. Si ese tipo de cosas ocurre. Yo escuchaba, no sé si fue a Ivanhoe, diciendo, hablando de cifras, 61,000 millones de pesos que se pagaron como deuda pública, como deuda administrativa, como le llamaban, en el periodo de transición. Oigan bien, en el 2020, en el periodo de transición, 61,000 millones de pesos, de los cuales un poco más de 40,000 millones están en los tribunales. Y todo el mundo conoce cuáles son esos casos. Pues cada uno tiene a alguien. Yo tengo una amiga, una muy querida amiga, cuyo abuelo le confiscaron unos terrenos hace 30, 40 años. Y el abuelo luchó para que le pagaran, pero no lo consiguió. Su padre tomó las riendas cuando el abuelo murió y trató de que le pagaran y no logró que le pagaran. Murió su padre también. Ya ella y sus hermanos habían perdido toda esperanza de recuperar ese dinero. Y de buena primera le tocaron la puerta y le dijeron, mira, el Estado te debe. Pero eso que te deben hay que actualizarlo, porque eso tiene 30 años, hay que indexarlo. Entonces, tanto, yo te lo voy a conseguir si tú me das el 60%. Demonios. Y se llegó hasta el 80% en algunos casos. Y esa persona que me lo contó, me dijo, ¿y qué yo iba a hacer? Teníamos en la familia 40 años esperando. Yo cojo lo que me vayan a dar porque eso estaba perdido. Pero el 80% se fue a manos de funcionarios públicos. ¿Ustedes creen que eso es correcto? 40 y tantos mil millones de pesos. Pero ahora que estamos hablando de... pregunta, don Pacho, lo que yo me refiero es lo siguiente, que yo estoy de acuerdo con todo el ladrón y todo el corrupto que se someta a la justicia. A lo que me refiero es a la práctica que ha venido manteniendo el Ministerio Público con importantes casos de corrupción, de delitos, donde hace una exposición pública, se llevan gente hasta 18 meses de coerción y muchos de esos casos terminan absueltos en un juicio de fondo. No hablemos de muchos de esos casos, vamos a prestarle atención a estos que se están conociendo ahora. Ah, ok. O sea, medusa, antipulpo, calamar, coral, esos tienen un curso en los tribunales. Y ahí están todas las pruebas depositadas. Y Participación Ciudadana, ¿ustedes saben lo que hizo? Ahora que Marino acaba de publicar su libro, pero Participación hace 2 años, basado en la solicitud de medida de coerción que contenía un nivel de prueba importante, hizo unos resúmenes. En el caso Medusa se dice
La acusación tiene 12.274 páginas. Bueno, Participación hizo un resumen de esas 12.000 y pico de páginas en 50 y pico de páginas, hizo un resumen y lo colocó en su página. Pueden entrar a pciudadana.org y ahí van a encontrar ese resumen de cada uno de esos casos, porque nadie se va a leer 12.000 páginas, ¿no? Pero bueno, es importante que la ciudadanía conozca qué fue lo que pasó. Pancho, yo creo que... Y ya se leyeron las 12.000 y pico de páginas, que perdón, es importante, eso que ocurrió fue por pura dilación. El Código Procesal Penal no manda que se lea la acusación completa, manda que se lea los hechos y los tipos penales que implican. Y si usted hubiese leído solamente los hechos y los tipos penales, esos son las primeras 1.300 y tantas páginas, no se hubiese necesitado leer alrededor de 10.000 páginas, pero claro, los abogados dicen que se lean para que se dilate el proceso. Pancho, al igual que yo creo que a gran parte de la población, a nosotros nos preocupa primero la corrupción, pero sobre todo la impunidad, que es el mayor de los problemas que existe en República Dominicana. Esta semana se dio a conocer de un testigo que dijo: yo recibía sobornos de Alexis Medina. Entonces, son dos preguntas en una. A esos testigos, tantos que han logrado negociar con el Ministerio Público y que están libres, pero ya ellos cogieron su cuarto. Entonces, mi pregunta es, ¿toda esa gente es legítimo, es legal que salga libre de los procesos y que salga prácticamente con su dinero lavado del proceso? Esa pregunta. Y segundo es, estos casos que se le han caído al Ministerio Público y que se han caído en la justicia, ¿podrían de alguna manera seguir en la palestra y volver a los tribunales? No me parece que esos casos puedan volver a los tribunales, aunque el Ministerio Público, por ejemplo, en el caso de Brecht, lo llevó al Tribunal Constitucional ahora recientemente. O sea que habrá que esperar que decida el Tribunal Constitucional. Yo no tengo muchas esperanzas al respecto. Por eso nos estamos concentrando en los casos que mencioné, incluyendo ahora Camaleón, porque dicen, no, que son los del gobierno pasado. Este caso no es del gobierno pasado, es del gobierno presente. Y hay que darle igual seguimiento, porque ustedes se imaginan que en abril del 2020, previo a las elecciones presidenciales, Jochi Gómez contactó a un alemán para comprar unos drones para monitorear las elecciones. El proceso. Y yo, que trabajé en Participación Ciudadana en la observación electoral, hicimos una observación profunda. Digo yo, ¿y cómo están monitoreando elecciones con drones? Yo no entiendo. ¿Qué es lo que van a hacer con esos drones? Pero al fin de cuentas, ese famoso contrato que se firmó con el Ministerio de Defensa, con Paulino Sen, que por cierto ha sido interrogado ya 2 veces, ustedes ven que ahí no hay ninguna contraprestación, no hay un pago. Y usted dirá, bueno, no hay pago, no se le está pagando un solo centavo de dinero público a Jochi Gómez. No, porque ese no era el objetivo de él. El objetivo de él era tener el visto bueno del gobierno para poder importar equipos que solamente se venden a gobiernos. Y por ejemplo, esos drones que compró en Alemania, que había que traerlos a República Dominicana en plena pandemia, ¿qué hizo Jochi Gómez? Pues contrató un avión de Gonzalo Castillo, que curiosamente era candidato presidencial en ese momento, para ir a Alemania, cargar los drones y el personal técnico que venía a entrenamiento aquí en República Dominicana y volar a República Dominicana sin pasar por aduana, sin pagar impuestos, sin absolutamente nada. Ese era el objetivo que tenía ese tipo de contrato. Pero ni siquiera la empresa esa le pagó. De hecho, los equipos que compraba iban dirigidos al Ministerio de Defensa, atención, Jochi Gómez. Yo no sé cómo fue que este gobierno, desde que llegó, no canceló ese contrato. Por eso yo como el que salió lo puso. Por eso fue que yo dije que este caso no es del gobierno pasado, aunque comenzó su origen en el gobierno pasado, porque eso que acabo de relatar ocurrió en el gobierno de Danilo Medina todavía, antes de las elecciones, o sea, todavía no había llegado a la transición. Pero la realidad es que los principales hechos de este caso competen a este gobierno. Los principales hechos de este caso. Las explicaciones que hay que dar, las tiene que dar sobre todo este gobierno. Y todavía estamos esperando las explicaciones, porque a mí no me han satisfecho pues lo que se ha contado hasta ahora, ¿no? Yo creo que todavía hay que dar explicaciones muy claras sobre este caso, que es
escandaloso. Licenciado Francisco Álvarez, saber al público, aunque lo conocen muchos, pero al público del interior, que estamos frente a uno de los abogados de más prestigio de la República Dominicana, también cofundador de una de las firmas que ha estado rankeada constantemente como de las primeras, casi siempre la primera en Chambers, que es una calificadora de firmas de abogados a nivel internacional. Tiene también mucha experiencia en su militancia ciudadana, en participación ciudadana, y desde ahí siempre ha tenido esta visión de tratar de aportar desde la lucha contra la corrupción. Nos recordamos de su participación en el caso Baninter. Hay una situación, y es que se suele criticar los acuerdos a los que se arriba para lograr sanciones en ciertas estructuras, sobre todo de corrupción complejas, y quisiéramos su valoración jurídica de ese tipo de acuerdos que son muchas veces necesarios para poder estructurar esos casos complejos. Y lo otro es, estamos ya próximamente ya hay una vacante de cinco jueces, o la necesidad del cambio de 5 jueces de la Suprema Corte de Justicia, y quisiéramos saber cuál debería ser el perfil de esos jueces, ya que hay una crítica muy grande, y era por la línea que iba Felipe, y que lo señala mucho Jenny Berenice, una jurisprudencia de impunidad que de alguna manera no favorece la lucha contra la corrupción. Quisiéramos también que nos hablara de ese perfil, de ese juez que se aspira y que en los próximos días se estará seleccionando. Mira, lo primero es el tema de la herramienta que utiliza el Ministerio Público de obtener la colaboración de alguna persona, repito, comprometida penalmente con el caso. Claro. O sea, usted dirá de que, bueno, pero esa persona va a salir libre. Tengo entendido que el Ministerio Público, uno de los requisitos que establece para poder llegar a un acuerdo es la devolución de los activos que han sido identificados. Claro. Yo digo así para que no me crean que yo soy ingenuo, que han sido identificados, porque si esa persona tiene unos activos que sacó del país y lo tiene escondido en un sitio, no va a decir que tiene esos activos y lo va a devolver. Y el Ministerio Público tal vez no pueda llegar hasta ellos porque están fuera de la República Dominicana. Pero bueno, hasta ahora yo creo que se ha cuidado el Ministerio Público de pedir a esas personas que retornen los valores que habían recibido. Ahora, el valor probatorio de esas delaciones premiadas se ha sido muy cuestionado, ¿no? Los abogados de los imputados dicen, eso no vale nada. Que no vale nada, la prueba es libre en materia penal. La libertad probatoria es un principio en materia penal. El juez valorará ese testimonio, y si solamente fuera para imputar a alguien o acusar a alguien el testimonio de un delator premiado, y solamente existe esa prueba, tal vez el juez no va a condenar. Pero si ese testimonio de un colaborador es corroborado por cualquier otro documento o por otras declaraciones de otro testigo, cobra automáticamente muchísimo valor para fines de dictar una sentencia condenatoria. O sea que sí, esas colaboraciones son importantes, y hay que elegir el mal menor. Yo no estoy defendiendo al que hizo algo incorrecto y de repente dice, yo voy a colaborar para que me saquen de este problema. No, pero yo creo que hay que elegir el mal menor. El mal menor es llegar a un acuerdo con esta gente, hay que darle algo a cambio, porque ellos van a llegar a un acuerdo sin recibir ninguna ventaja a cambio. Claro que no. Con la finalidad de descabezar esas organizaciones. Y no solamente en el sector público, en el sector privado. Como tú señalaste, yo trabajo en una firma que ha manejado casos en el sector privado, porque también existe corrupción en el sector privado. Así es. Y hemos tenido casos importantes, por ejemplo, el caso de Grupo Progreso. ¿Y cuál fue la estrategia del sector privado? Ahí no hubo injerencia del Ministerio Público, del Banco Central, porque hay fraude del Banco del Progreso. Los accionistas rescataron el banco, no fue el Banco Central, no fue con dinero público, fueron los accionistas que rescataron el banco. Ahora, ¿cuál fue la estrategia que utilizamos desde el sector privado? La misma que está utilizando el Ministerio Público ahora, colaboración. Y ejecutivos de ese banco que llegaron, que participaron en esas operaciones irregulares, pues llegamos a un acuerdo con la finalidad de que pudieran declarar en el tribunal y lograr que pues la condena del principal responsable del tema, que era el presidente del banco. Eso es mucho más difícil de hacer cuando realmente tú tienes de repente que acusar a 40 personas, que el Ministerio Público ahora, yo, si hubiese sido Ministerio Público, no hubiese acusado 40 personas o 62 personas. Bueno, en el caso Medusa son 42 personas físicas y 22 compañías. Ya se ha reducido porque la mayoría de ellos, 20 y pico de personas, casi 30, han colaborado y van a ser
elementos que van a ayudar a la agilidad de ese tipo de casos. Lo otro que tú mencionaste, que no lo quiero olvidar porque es muy importante, porque ahora estamos con reforma fiscal. Albanjó dejó esta silla caliente, pero aquí se van a sentar durante las próximas semanas varias personas más a hablar de la reforma fiscal. No, ya han venido. No, y van a seguir viniendo, y ese va a ser el tema que va a concentrar la atención. ¿Se van a olvidar de los casos judiciales? No, y se van a olvidar de la agenda. Okay. En la agenda que tiene que ver con justicia está la Suprema Corte de Justicia, que hay 4 jueces que terminan su mandato, que son Moisés Ferrer, Blas Fernández, Pilar Jiménez y Manuel Alexis Rita, que tienen que ser sustituidos. Entonces, eso implica que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que reunirse, no solamente para designar al nuevo o a la nueva Procuradora General de la República después de esta reforma constitucional que va a ser proclamada, que ojo, cuidado, porque mucha gente dice, va a ser promulgada. La reforma constitucional no se promulga, se proclama. La proclama la Asamblea, no el presidente de la República, sino la Asamblea. Pero a partir de la proclamación, que debe ocurrir en los próximos días, entra en vigencia inmediatamente. ¿Y qué ocurre? Que hay que elegir un nuevo procurador o procuradora general de la República. Y eso está en la agenda del Consejo Nacional de la Magistratura, que se va a instalar. Y 7 adjuntos también. Que se va a instalar un nuevo consejo, porque viene ahora el presidente del Constitucional. Ya está instalado, ya está designado inclusive. Entra nuevo como miembro el presidente del Tribunal Constitucional, pero sale el Procurador General de la República. Pero además la oposición va a estar ahí representada por Tobías Crespo en la Cámara como diputado, y por Omar Fernández en el Senado. Ahora, como va a volver a tener 8 miembros el Consejo, sigue el tema del voto calificado del presidente de la República. O sea que va a ser el que el presidente, este Consejo va a actuar de acuerdo a la voluntad del presidente de la República. Mi pregunta iba en ese sentido, don Pach. Quería ver su opinión respecto a esa nueva configuración del Consejo Nacional de la Magistratura y la nueva modalidad para elegir o designar al Procurador General de la República. Desde mi punto de vista es un tema de forma, no de fondo, es decir, el fondo fue el leitmotiv de la propuesta, ¿verdad? Que queremos un Ministerio Público independiente, que no lo nombre el presidente de la República. Pero la forma, en definitiva, es la que va a prevalecer. Es decir, no lo nombra el presidente de la República por un decreto, pero el presidente de la República es quien lleva la propuesta de a quien quiere como procurador, para que entonces sea el Consejo que por un tema de forma, ¿verdad?, pues lo designe. Entonces quería conocer la visión suya respecto a esa modalidad de propuesta del presidente de la República. Si realmente esa nueva forma va a contribuir en lo que es un Ministerio Público independiente. Mira, la realidad es que este consejo que se va a instalar ahora va a estar controlado por el presidente de la República. No hay ninguna duda. Pero en el futuro puede que no ocurra de esa manera. Entonces no hay una fórmula perfecta que pueda funcionar, ¿no? Yo creo que... ¿Pero cómo hace en el futuro? ¿Cuando vuelve se cambie? Sí, no, cuando haya nuevas elecciones congresuales, por ejemplo, vamos a ver cuál es la fuerza, se puede... Cambiar la correlación de fuerzas, de fuerza. Ha pasado. Sí, ahora ¿qué ocurre? Ocurre que la Suprema tiene 2 miembros. Si me hubiesen pedido una opinión a mí, yo hubiese dicho... Está muy bien que entre el presidente del Tribunal Constitucional, pero la Suprema no tiene que tener 2 miembros. Que tenga uno solo, el presidente de la Suprema Corte. Y volvemos a 7 miembros nada más. Y de esa manera descartamos el voto de calidad del presidente de la República. Lamentablemente no se pudo. Otro error mayúsculo que se cometió con esta reforma constitucional, porque ya hay que darla como un hecho. Ya es un hecho. Otro error mayúsculo, que la verdad que me dejó... de una sola pieza. ¿Cómo se dice? Anodadado. Fue esa variación, esa modificación del proyecto original de que la inamovilidad del procurador iba a ser por 4 años, pasó a ser por 2 años. Eso es un error garrafal. Ahora que está de moda la palabra garrafal. A propósito de garrafa. Pues un error garrafal. ¿Por qué? Porque ese procurador que van a nombrar ahí sabe que en 2 años va a ser evaluado. Comillas. Puede seguir, puede no seguir. Si se porta bien con lo que controlan el Consejo Nacional de la Magistratura,
va a poder seguir. Si no se porta bien, O sea, con el presidente. lo van a sustituir y punto. Entonces, ese procurador o procuradora va a tener una presión enorme para portarse bien. Sí. Claro, si de repente hubiese sido Miriam Germán que va a esa posición, esa mujer es incontrolable. Nada que buscar. Si fuera Jenny Berenice Reynoso, yo no tendría tampoco ninguna preocupación. O Don Milton. O Don Milton, pero O Pancho. no, yo prefiero trabajar desde la sociedad civil. Que a usted siempre lo han calentado siempre. con ese Pero tema. prefiero trabajar porque en participación ciudadana hay personas que han ido a los gobiernos, no solamente Sí, sí. del PRM o del PRD, sino también del PLD. Tony Isa Conde fue el primer coordinador de participación ciudadana. Ramón Tejada Holguín también fue coordinador de participación ciudadana. Y yo aplaudo que mis compañeros den el salto de sociedad civil al gobierno, porque tienen que dejar participación ¿Tú lo vas a ciudadana. dar? No, yo voy a seguir en participación ciudadana. Porque hay gente, se necesita gente en los dos lados de la acera, ¿no? Entonces, Además le va muy bien como abogado. mira, sí, es un Claro. tanto egoísta de mi parte, ¿no? Pero la realidad es que hay que favorecer que personas, por ejemplo, como Carlos Pimentel, que qué pena que Susana no esté aquí. Carlos Pimentel es una persona íntegra, siendo él como director de compras y contrataciones quien anuló un contrato que tenía la firma, o que tenía yo, bueno, la firma donde yo trabajo, con la DGI, y Carlos Pimentel Luego fue revocado en el lo Superior anuló. Electoral. Nosotros obviamente recurrimos ante el Tribunal Superior Administrativo que lo revocó, pero lo que quiero es explicar la independencia de Carlos Pimentel, con quien yo trabajé hombro a hombro por muchísimos años en participación ciudadana, y cuando le tocó conocer un caso mío, falló en contra de la posición que yo tengo. O sea, Pancho, tú sabes que yo conservo gratos recuerdos de tu papá. Al inicio de mi carrera como comunicador, yo le controlaba el programa de él en La Voz del Trópico, en las tardes de La Voz del Trópico. Y te estoy hablando del año 1983-84. cuando yo comencé mi ejercicio profesional. Yo también comencé el mío en ese momento. Y te digo, yo era control en el horario ¿Por que qué le tú te tocaba. ves tan viejo delante de Pancho? Porque tú vives con una lucha eterna, tratando de despegarme de ti, y no lo has Porque logrado. es difícil verse como ella, ¿no? No, imposible. Pero ella tiene una lucha interna como para separarme y no lo logra. Y yo lo entiendo. Mira, Pancho, se ha criticado mucho parte de los casos donde se ha llegado a acuerdo con varios de los imputados. En el caso, por ejemplo, de Mimilo, se ha dicho que fue una de las personas que más estaba metida en el asunto, y que bueno, Mimilo cogió más y que devolvió menos, que lo que devolvió fue un chin. Pero también llama la atención que, si no todos, la inmensa mayoría de los que han llegado a acuerdos no son políticos, son empresarios, son gente del sector privado. O sea, hay una preferencia del Ministerio Público por esa gente para atacar a los políticos. No, yo creo que el Ministerio Público, cuando investiga, determina quién puede ser mejor colaborador, quién tiene más información. Esos son los elementos que deberían conducirlo a determinar con quién va a llegar a acuerdos. Que, por cierto, es importante, porque tengo que aclararlo en cada sitio donde voy. Cuando se habla de Mimilo Jiménez, se dice quiénes son sus abogados. ¿Usted sale ahí? No, pues no soy yo. No, claro que no. No soy yo. claro. Déjeme decirle que no porque yo quiera criticar a quien está defendiendo a Mimilo Jiménez, porque resulta que es mi sobrino, que se llama como yo, porque en mi familia somos 11 Francisco Álvarez, y hay varios abogados que se llaman de la misma forma, ¿no? Pero en participación ciudadana, y es un ejercicio legítimo, repito. Claro. Mi hermano, Abogado. mi sobrino son abogados, defienden esos casos, yo los respeto, igual que respeto a todos los demás colegas que están defendiendo esos casos, ese es su derecho, pero yo no puedo tener la misma libertad, porque en participación ciudadana hay una regla de que no podemos defender casos de corrupción, porque no podemos estar con un discurso en los medios de comunicación por un lado y defendiendo por otro. Con Dios y con el otro. Entonces, por eso yo respeto lo que lo hacen, pero no puedo seguir ese camino, porque tendría que salir de participación ciudadana. De hecho, hay abogados que han salido de participación ciudadana por esa misma razón, Para coger esos casos. para poder participar en esos casos. Pero no me respondiste lo de Mimilo, y la preferencia. No, yo sí te dije básicamente que el Ministerio Público investiga, y en base a los hallazgos que tiene determina quién puede ser mejor colaborador o no. Y si el mejor colaborador
un empresario que un funcionario público, pues se va a ir por el lado del empresario. Aparte de que lo que se pretende es desarticular la organización criminal dentro del Estado. O sea que para eso, fíjate que hay, precisamente ayer, bueno, desde el domingo, unas declaraciones de Guillermo Gómez diciendo que fue llevado Jochi Gómez a la Procuraduría General de la República para pedirle que imputara o acusara a Hugo Veras. Y yo cuando le escuché a Guillermo Gómez decir eso, dije, yo estoy seguro que eso no es cierto. Porque si el Ministerio Público iba a elegir un colaborador, no iba a ser a Jochi Gómez, iba a ser a Hugo Veras, que la mayoría de la población lo ve a veces como una víctima. Iba a ser más fácil llegar a un acuerdo con Hugo Veras que con Jochi Gómez. Y sobre todo Jochi Gómez con esa capacidad que se le imputa, se le indica de tener muchísima información de cada persona. O sea que realmente yo creo que ahí es una decisión del Ministerio Público para tratar de desarticular las personas que están dentro del gobierno haciendo fraude. Tenemos en esta oportunidad una sustitución de jueces salientes de altas cortes. En el momento en el que esto llega, el momento de madurez o de contexto social, político, Pancho, ¿qué puede producirse en relación a lo que criticamos en ocasiones anteriores cuando fueron creadas las altas cortes? Y yo recuerdo haberlas visto como una especie de oportunidad o de premio de consolación o de jubilación de gente que a veces no venía ni de la carrera judicial y donde se concentró muchas veces a gente como a la que se le debía algo. Eso en el tiempo, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando y qué esperamos de esta elección, la posibilidad de que allí acudan precisamente los idóneos, que sean electos las personas que puedan sostener los elementos necesarios para producir el mejor resultado de esas altas cortes. Lo primero es terminar de completar la agenda que existe de designaciones, que es importante. Yo mencioné ya la Suprema Corte, que hay 4 jueces que hay que sustituir. Pero el Tribunal Superior Electoral también tiene que ser evaluado y decidir si continúan o son sustituidos. Pero solamente el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral. Y seguimos la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que por cierto, ahí habría que sustituirlo a los 5 y punto, sin hacer. ¿Todas esas sustituciones son este año? ¿Vencen este año? Entre este año y el año que viene. Y el año que viene. La mayoría el año que viene, porque se dilatan, pero bueno, ahora mismo ya están entrevistando para la Junta Central Electoral, que va a ser en las próximas semanas. Pero los que vencen en diciembre creo que sí son de la Suprema Corte. Entonces, como ustedes ven, la gente está cargada. Aparte de todas estas reformas, hay un proceso que para poder lograr que vayan personas con el perfil correcto, necesitamos que haya atención de la ciudadanía en esos procesos, porque de lo contrario, se sirvan con la cuchara grande lo que están haciendo esa selección. Si ustedes examinan los miembros de la Suprema Corte de Justicia, se van a dar cuenta de que ahí llegaron personas que nunca debieron haber llegado, pero que era un tema de colocar cada partido político que tenía la posibilidad de colocar a su gente. Esa es una realidad. O sea, yo creo que se ha avanzado y que ahora vamos a tener mejores probabilidades, excepto que me preocupa la atención concentrada en los temas de reforma fiscal, que eso va a estar batiendo olas por un buen tiempo, ¿no? La gente dirá, la Junta Central, ¿y qué trabajo hay que hacer ahí? Bueno, en primer lugar, Participación Ciudadana tiene una regla. Nunca ha promovido a nadie a ninguna posición pública. Hay personas que le han pedido participación, miembros de Participación que le han pedido a Participación, hazme una carta de apoyo, porque yo voy a participar, y le hemos dicho, Participación no va a promover a nadie. Nosotros trabajamos sobre la base de los perfiles, no sobre los nombres y apellidos. Ahora, eso es participación. Yo como ciudadano me pregunto, Junta Central Electoral, ¿y usted cree que vale la pena siquiera hablar de sustituir a Román Andrés Jaque Liriano después del trabajo que hizo ahí? Que yo creo que Junta Central Electoral y Tribunal Superior Electoral hicieron un trabajo digno de encomio. Hay que someterlo a proceso de evaluación. Definitivamente hay que cumplir los procesos.
y bueno, los órganos competentes que tomen la decisión que tienen que tomar. Pero la Cámara de Cuentas es algo que debe tal vez concentrar la atención de una manera muy particular, porque hemos fracasado intento tras intento de designar una Cámara de Cuentas, que es el principal órgano de control en la República Dominicana. No es la Contraloría General de la República, claro, la Contraloría hoy le lleva la milla a la Cámara de Cuentas, pero la Contraloría es un órgano interno. El externo es el que debería tener todo el poder, ¿no? Sin embargo, hay que reconocerlo, fracasamos. Inclusive hay personas que yo aprecio muchísimo, ¿no? Como Mario Fernández, pero yo creo que lamentablemente esos 5 miembros de la Cámara de Cuentas deben ser sustituidos, y esperemos que en lo adelante haya una integración que ayude al control de los gastos del Estado, porque ahora se habla mucho de recaudación. Participación no va a estar tanto opinando sobre los tipos impositivos, ¿no? Sobre la forma de recaudación, va a estar más enfocado en el gasto, porque participación lo que trabaja son los temas de transparencia, y va a estar enfocado en los gastos. Recaudar para gastar ¿en qué? Si es en publicidad, como se está gastando sin ningún tipo de control, pues no debería, pierde legitimidad, si se quiere, el esfuerzo recaudatorio. Igual hay otros, la nómina pública, por ejemplo. Ustedes sabían de un funcionario público que lo designaron en una posición, pero era de una provincia, y colocó a 200, 300 personas de su provincia a trabajar en esa institución que él dirigía, en el Distrito Nacional, y todos los días tenía que ir una guagua, varias guaguas, a buscar a esa persona, llevarla a Santo Domingo a trabajar y retornarla a su provincia. Esos son temas que ocurren, que uno dice, ¿y cómo que se está mirando el Estado? Pancho, ¿quién mejor que tú para aclarar algunas percepciones que hay entre mucha gente aquí en el país, y es de la supuesta relación de participación ciudadana con organismos de los Estados Unidos? Supuesta no. Como la USAID. Esa es la realidad. Y que hay directrices de Estados Unidos para las actuaciones de participación ciudadana. ¿Cuál es exactamente la relación? Eso está en la página web de Participación Ciudadana, pciudadana.org. Ahí están los estados financieros nuestros año tras año, quienes colaboran con Participación Ciudadana, que no solamente es la USAID. La USAID ha sido un colaborador importante. Por cierto, en los últimos años se ha reducido al mínimo su colaboración, pero está la Unión Europea, el gobierno de Canadá, el gobierno de Gran Bretaña. Y la pregunta tuya va dirigido a, recibimos una donación, ¿eso significa que ya nosotros vamos a recibir instrucciones de cómo vamos a trabajar? Me recuerdo cuando Hipólito Mejía era presidente, que recuérdense que envió un pelotón a Irak. ¿Usted se recuerda? Sí, sí, sí. Fuerza de Tarea Quisqueya. Apoyar al gobierno norteamericano en ese esfuerzo. Participación Ciudadana fue la primera organización que salió a denunciar eso como incorrecto, a pesar de que estábamos recibiendo fondos de los USAID. O sea, yo creo que la independencia hay que mirarla de acuerdo a las actuaciones de cada quien. Nosotros estamos muy tranquilos, recibimos fondos de los USAID, pero eso no es oculto, eso está, repito, en los estados nuestros auditados, y cada centavo. Ahora, Pancho Álvarez, yo soy miembro del equipo de voluntarios de Participación. Participación tiene un equipo técnico asalariado y un equipo de voluntarios. Los miembros del consejo, por ejemplo, son voluntarios. Los miembros de las comisiones de trabajo, yo soy coordinador de la comisión de análisis político, por ejemplo, de Participación, es voluntario. ¿Qué significa eso? Nosotros no recibimos un solo centavo. Hay personas que han dicho, Pancho Álvarez cambió su vehículo, eso es con los fondos de Participación Ciudadana. Es todo lo contrario, nosotros aportamos recursos a Participación Ciudadana. Y no solamente recibimos fondos de organismos internacionales, sino también de empresarios locales en República Dominicana. Esa casa que tiene Participación Ciudadana en la zona universitaria, la compramos con fondos aportados por empresarios de la República Dominicana. Y bueno, pero es importante ese ejercicio de transparencia, de que las personas hagan esa pregunta como la que tú acabas de hacer. Exacto, sí. ¿Por qué? Porque sí, ayuda a transparentar eso. Y tal vez ahora mismo hay personas que están entrando a la página de Participación y están buscando quienes aportan a Participación Ciudadana. Ahí está la información. ¿Y cómo se calculan los aportes nuestros? No solamente en dinero, sino en horas de trabajo. No la compromete para nada. En absoluto. En absoluto. Y el día que alguien quiera indicarnos el camino a seguir, sencillamente lo dejamos. Punto. O sea que
Yo creo que eso es más mito que otra cosa. Lo que a mí sí me preocupa es la cercanía y la actitud como muy suave con algunas cosas que hace el gobierno, que lesiona la participación, la separación de poderes. Nosotros vimos las subsanaciones en grupo que hizo doña Milagro Ortiz Pote desde un organismo importante de prevención y control. Nosotros no escuchamos a Participación Ciudadana. Usted está reconociendo el trabajo del presidente de la Junta Central Electoral, pero aquí hubo una compra de votos específica que inclusive en su informe Participación Ciudadana a primera hora de la mañana la hizo ver, y después los otros nuevos informes pues dejaron todo así. Nosotros vemos el caso, por ejemplo, de La Vega, que es una clara injerencia de un poder designado porque realmente un alcalde que fue elegido igualmente que el presidente de la República es colocado en una posición de designación y se crea un vacío político. Muchos temas donde Participación Ciudadana tuvo una participación importante en una administración pasada, ahora lo vemos como un aliado del gobierno. Yo creo que se ha minado mucho en el imaginario colectivo la participación de Participación Ciudadana como una defensa de la democracia, del orden, del Estado de Derecho. Eso a mí me preocupa un poco más. Mira, y lo que pasa es que Participación Ciudadana trabaja con voluntarios y tenemos un tiempo limitado. Por ejemplo, yo soy voluntario, yo trabajo para mantener a mi familia, no estoy dedicado todo el tiempo a Participación Ciudadana, sino que colaboro con Participación en algunos temas puntuales, así cada uno de los voluntarios. Yo creo que sí, cada vez que Participación tiene que opinar, por ejemplo, el tema de las elecciones y la compra de votos, no fue solamente en el informe matutino de las elecciones, sino en el vespertino y en el informe final de Participación Ciudadana. Nosotros denunciamos la compra de votos, primero que lo hiciera la misión de observación de la OEA. Y de hecho, la misión de observación de la OEA se nutrió de las informaciones de Participación Ciudadana sobre la compra de votos. Ha sido Participación la que ha estado denunciando la compra de votos desde su origen. No en estas elecciones, sino desde siempre. Y se burlaban de nosotros diciendo, ¿y cómo se va a comprar votos? Y nosotros explicábamos las fórmulas que se utilizaban para comprar esos votos. Ahora, lo de La Vega, por ejemplo, no recuerdo que nos hayamos pronunciado al respecto, pero definitivamente que hay una situación que no es de aplaudir. Yo creo que el presidente de la República erró cuando designó a ese ministro de Deportes. ¿Por qué? Porque esa persona había ganado unas elecciones en La Vega y lo que hizo el presidente de la República fue retornar al mismo criterio de Amable Aristi Castro. ¿Ustedes se recuerdan? Amable ganaba las elecciones de senador, la Liga Municipal y entonces renunciaba, ponía a alguien ahí de su entorno y se iba para la Liga. Entonces ese modelo que fue criticado fuertemente es el mismo que se utilizó con el caso de La Vega. Utilizaron a Kelvin Cruz, que tenía mucha popularidad para ganar las elecciones, y después lo nombraron ministro y crearon el lío que hay, que es un lío donde hay una ausencia de regla de cómo solucionarlo. Y ustedes saben que hay opiniones en contra y a favor. Yo creo que hay una zona gris ahí que ha colocado al gobierno en una situación muy difícil, porque no debió hacer lo que hizo, de designar a una persona electa por su población en un ministerio o en cualquier otra posición. Yo creo que eso fue un error del presidente, del cual no se ha salido todavía porque no ha encontrado la fórmula de cómo salir de él. Y bueno, y pueden haber otros temas. Yo sé, nosotros recibimos de vez en cuando críticas de que no se han pronunciado sobre esto, y muchas veces tenemos que decir, no podemos pronunciarnos sobre todo. Ejemplo, el tema recaudatorio ahora de la reforma fiscal. Nuestros economistas, porque tenemos economistas dentro de Participación Ciudadana, por ejemplo, Isidoro Santana, que fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del gobierno de Danilo Medina, y que ha sido dos veces coordinador de Participación Ciudadana, y ahora está de nuevo dentro del equipo técnico, porque van al gobierno, pero cuando terminan el gobierno retornan a Participación Ciudadana. ¿Y qué nos ha dicho Isidoro? Bueno, Participación tiene que concentrarse en el tema de transparencia.
no tanto en si va a subir el ITEVI. Eso debería crearse las condiciones para discutirlo de manera técnica, porque a mí me preocupa, por ejemplo, con ese tema. ¿Va a ser en la vista pública que se van a discutir cómo van a subir? Claro que no. Entonces vamos, que cada quien aporte sus técnicos. Ojalá hubiese sido el Consejo Económico y Social, que por cierto, de buena primera no está trabajando. Y debería ser ahí donde el gobierno vaya con sus técnicos, la oposición vaya con sus técnicos, el empresariado vaya con sus técnicos, el sector social vaya con sus técnicos y discutan una reforma fiscal. Pero no, se apoderó directamente al Congreso. Y ahora, ¿ustedes creen que en vista pública que se van a decidir esos temas? Claro que no. Pero ¿cómo se van a decidir? Porque es necesario. Yo creo que comete un error la oposición cuando rechaza la reforma y dice que no hay necesidad, esa palabra, no hay necesidad de una reforma. El país endeudado hasta la coronilla y no hay necesidad de una reforma. Eso es como usted en su casa ganaba 100 pesos pero gastaba 200 y usted se mantuvo así cogiendo prestado durante 3 o 4 años. ¿Dónde va a terminar eso? En una crisis. Entonces vamos a esperar una crisis en la República Dominicana para buscar una solución. No, yo creo que no. Las cosas que pasan en la República Dominicana no están muy aisladas de lo que está pasando. Ustedes tienen el capítulo de Transparencia Internacional en República Dominicana y desde Estados Unidos, desde Europa, se ve como que nuestro país es una república bananera, al igual que otros países y donde la corrupción campea. Pero ahora tenemos la situación del alcalde de Nueva York en Estados Unidos. Tenemos también el caso de Rubiales en España y muchos países que no habían visto casos de corrupción de lo más burdo, lo están viendo ahora. ¿Hay una crisis internacional de transparencia? Esa crisis ha existido siempre. La gente dice que ¿cuál es el pecado más viejo del mundo? La gente dice que es la prostitución. No, es la corrupción. Es la corrupción. La corrupción ha acompañado el desarrollo de la humanidad desde siempre. Y cada país ha tenido que luchar con éxitos y derrotas, nosotros con más derrotas que éxitos, contra ese terrible problema de la corrupción en República Dominicana, que no solamente es dominicana. Y por cierto, hay entidades que nos dicen, no República Bananera, sino que nos dicen, ya República Dominicana está en un nivel superior en comparación con otros países. En consecuencia, sus donaciones ya no van, por ejemplo, a participación ciudadana. ¿Por qué? Porque República Dominicana ya está mucho mejor que Nicaragua, que Guatemala, y comienzan a mencionar países, ¿no? O sea, que Panamá, o sea, y cortan los flujos de colaboración con República Dominicana para poder desviarlo hacia países que... Y nos joden, pues ya no condonan que la corrupción deuda, supera. no condonan deuda. Pancho, se nos acaba el tiempo, que es el gran dictador de este sistema que son los medios de comunicación, pero agradecemos tu presencia acá y las distintas respuestas a las preguntas, a los temas. Ha sido específico en darle atención al reto que viene por delante para la elección de jueces salientes en diferentes organismos y composiciones del Estado, así que creo que vamos a estar vigilantes, aunque hay tantos temas, hay tantos tópicos, tantos frentes ahora mismo de presión, de lucha, pero es bueno, la ciudadanía tiene que ejercerse vigilando todos y cada uno de esos puntos. Gracias por estar con nosotros en el Gobierno de la Mañana. Gracias a todos ustedes. Cómo no, nosotros nos despedimos en esta edición de este día martes. Mañana tempranito a las 7 en punto estará este mismo conjunto arrancando una vez más esta función informativa del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Siga con nuestra programación y la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo.